En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy corresponde al domingo 26 de septiembre del año 2021, iniciando la semana número 26 del tiempo ordinario. Bien, las lecturas que corresponden al día de hoy pues son propias de la celebración del domingo y corresponden a la primera lectura. Es tomada del libro de los Números, del capítulo 11, versículos al 29. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló a Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces José, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Híjola, en esta primera lectura tomada del libro de los Números, pues vemos cómo Dios comparte el espíritu que ya tiene Moisés. No hay una ascendencia nueva, como en el caso de Pentecostés sobre los apóstoles, porque no había en ellos alguien que poseyera el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que ya estaba en Moisés, es tomado y es repartido entre los ancianos, entre los 70 ancianos. Pero el detalle interesante es que estos dos personajes que no estaban en la reunión eran también de los elegidos, así lo dice el texto, y por lo tanto eran personas adecuadas para recibir el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que sucede? Al igual que los 70, estos dos personajes empiezan también a profetizar. Pero profetizar no es hablar sobre cosas del futuro, sino hablar en nombre de Dios. ¿Y qué palabras tan sabias dice aquí Moisés al final? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu de Dios. Hermanos, estamos llamados a pedir el Espíritu de Dios en todo momento. Estamos llamados a ser profetas. Estamos llamados a ser portadores del Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios al pueblo. A lo mejor nosotros somos de los elegidos, pero simplemente no hemos pedido esa fortaleza del Espíritu de Dios para poder hablar en nombre de Dios. Bien, la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata,
y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto, ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamando contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Santiago habla fuerte, definitivamente. Y Santiago habla contra aquellos que atesoran las riquezas, no contra los ricos propiamente, porque hay que recordar que había personajes que tenían posesiones, que tenían riqueza y ayudaban a los pobres. Hay que recordar que hace unos días leíamos en el Evangelio cómo es que Jesús sana a un ayudante, a un criado de un personaje de la milicia romana, y los ancianos son los que interceden por él. Le dicen, él ama al pueblo, nos ha construido una sinagoga, merece que lo ayudes, le dicen los ancianos a Jesús. Y cuando va de camino y se encuentra a aquellas personas que le dicen, es que no soy digno de que tú entres en mi casa, porque tú eres un hombre de Dios y yo soy un pecador. Y sin embargo le dice que con una sola orden que Jesús dé, su criado va a quedar sano. Jesús le reconoce la fe. Bueno, contra los personajes que atesoran riqueza, es contra los que el apóstol Santiago habla aquí. Son contra aquellos que simple y sencillamente no comparten lo que tienen. Por eso aquí dices, sus riquezas se han corrompido, la polilla ha comido sus vestidos y el oro y la plata que ustedes tienen han enmohecido. No está hablando propiamente contra los que tienen grandes propiedades, sino contra quienes no las comparten. Nosotros a lo mejor podemos no ser una persona o una familia que tenga riqueza, pero si somos ricos en la gracia del Señor, donde se nos ha dado algún don, donde se nos ha dado alguna riqueza interior, alguna riqueza espiritual, esa riqueza hay que compartir. Ese don hay que ponerlo al servicio de los otros. Y no hay que ser como ellos, en donde atesoramos y dejamos que el moho haga presa de ellos. Los dones son para compartirse. La riqueza es para ayudar al hermano. Del Evangelio, tomamos el Evangelio de Marcos, del evangelista Marcos, del capítulo 9, versículos del 38 al 43, versículo 45 y versículo 47 y 48. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsan a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está en contra nuestra está a nuestro favor. Todo aquel que se le da a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado, para esta gente sencilla que cree en mí, más les valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar.
Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si, pues más vale que entres manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego, al que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más vale que entres cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Bien, estos pasajes que la liturgia toma del evangelista Marcos y nos sugiere para el día de hoy, habla precisamente de la misma postura que en la primera lectura toma Moisés para con aquellos que el Señor Dios toma el espíritu de Moisés y lo posa en los ancianos. Pero no nada más en los ancianos, sino también en aquellos dos personajes que se quedan en la tienda y que son también poseídos por el Espíritu de Dios y empiezan a profetizar. Bien, aquí Juan, el más pequeño del grupo, el amado de Cristo, que así es como se conoce también, se da cuenta de que han visto a gente que expulsa demonios, pero no nada más una expulsión, sino en el nombre de Jesucristo. Eso significa que son, así como aquellos dos personajes de Moisés, estos personajes también son poseedores, son elegidos, son poseedores del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dice, no se lo prohíbas, están a favor nuestro. Todo aquel que ha recibido algo en mi nombre, no está en contra de nosotros, está a nuestro favor. Por eso también dice, todo aquel que le des a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no quedarán sin recompensa. Pero también hace otra advertencia. Esta primera parte habla de cómo el Espíritu de Dios se posa en aquellos que son elegidos y no necesariamente en aquellos que son visualizados de primera ocasión. Pero luego, ¿qué pasa con esta segunda parte del Evangelio? Esta segunda parte del Evangelio te habla de cómo es que debes tú tomar ese don para con los demás. Porque te dice, al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran en el cuello esa gran piedra. ¿A qué se refiere esto? Que si nosotros malversamos el Espíritu de Dios y lo utilizamos para provecho personal y nos aprovechamos de la inocencia de los demás porque hablamos en el nombre de Jesucristo, entonces vamos a ser totalmente condenados. Y luego en la tercera parte habla de por dónde puede venir esa corrupción para con el Espíritu de Dios. Y habla de tres elementos básicos. La primera es la mano, aquella con la que tomamos, aquella con la que sujetamos las cosas, aquellas con las que podemos tomar y recibir, pero no más tomar y recibir, sino también tomar y dar. Por eso te dice, si tu mano es ocasión de pecado, si tú haces un mal uso de esas posesiones que te están dando, de eso que te están dando para luego darlo, entonces más vale que lo cortes. No es que te cortes la mano físicamente, obviamente que no, sino las acciones que estás haciendo con tu mano. Aquella acción que te está invitando a que utilices mal esa posesión que te están dando, es lo que tienes que cortar. Y luego, ¿cuál es lo segundo que te dice? Tu pie.
Tu pie es aquello que te lleva, aquello que te acerca. Si esa ruta que tú tomas, si esas acciones de ir y acercarte al hermano, a aquella persona que está confiando en ti y que tú la estás defraudando, entonces corta esas acciones. Y por último, ¿de qué te está diciendo? El ojo. Aquello que tú ves y alimentas tu interior. Aquello que tú ves y malversas en tu interior y no es lo correcto para con Dios. Por eso habla de estos tres elementos, la mano, el pie y el ojo. Si alguno de ellos desvía tu actitud para con Dios, es preferible cortar esa acción de vista, de caminar y de tomar, porque eso te está desviando de Dios. Eso está haciendo que te lleve al lugar del castigo. Y aquí, al final, nos dice algo muy interesante, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Ese gusano que come la carne y ese fuego que va a ser constante en ese lugar de castigo. Bien, la oración colecta para el día de hoy, que es domingo 26 de septiembre del año 2021, inicio de la semana número 26 del tiempo ordinario, nos dice: Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, que Dios los bendiga.